¿Sabías que Hernando Avilés, la voz más emblemática de los Panchos, tenía historias súper fascinantes que nadie conoce? La vida de este puertorriqueño estaba llena de sorpresas que te van a llegar al corazón. ¿Te imaginas que el hombre de la voz más reconocida de los tríos románticos tenía una vida secreta increíble? Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de Herminio Avilés Negrón, conocido como Hernando Avilés. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar tanto como a mí cuando las descubrí. Lo que viene te va a sorprender, porque son historias que parecen de película, pero fueron su realidad. Experiencias únicas, momentos íntimos, vivencias extraordinarias, todo eso y más vivió este hombre que se convirtió en leyenda. Desde su obsesión secreta con Carlos Gardel, hasta como un terremoto cambió su destino final. ¿Te imaginas coleccionar hasta fotos del accidente donde murió tu ídolo? Pues eso hacía Hernando. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué la vida de Hernando Avilés fue una verdadera montaña rusa emocional, llena de amores, rupturas dramáticas y un final que nadie se esperaba. Nació el 1 de febrero de 1914 en San Juan, Puerto Rico. Desde muy pequeñito, Hernandito ya mostraba esa fascinación por la música que lo haría famoso. Sus papás, Manuel Avilés Rivera y Gregoria Negrón Rodríguez, seguramente no imaginaban que su hijo se convertiría en la voz más reconocida de los tríos románticos. ¿Sabías que a los 18 años ya había formado su primer trío profesional? Se llamaban Los Antillanos y cantaban con los hermanos Burgos. Pero la vida le tenía preparadas experiencias intensas desde muy joven. En 1934, durante una delicada dolencia de Hernando, el grupo se disolvió. Imagínate la desilusión. Pero él no se rindió. Entonces formó Los Gauchos con Pepito Maduro y Carlos Alfaro. Y aquí viene algo súper emotivo. Su admiración por Carlos Gardel era tan intensa que el repertorio del grupo era puro tango, chacareras y cuecas. Se vestían como gauchos argentinos porque Hernando estaba enamorado del estilo de Gardel. ¿No te parece tierno? A los 21 años se casó en Puerto Rico con Manuela, con quien tuvo 2 hijitas, Elga e Ivy Sadarina. Una familia joven, llena de sueños. Pero el destino tenía otros planes para él. En 1940 se radicó en Nueva York, donde formó primero las 3 guitarras y luego el dueto azteca con el mexicano Sotero San Miguel. Pero para entender mejor su historia, necesitamos conocer a las personas que lo rodeaban, porque su mundo estaba lleno de personajes fascinantes que marcaron su vida de maneras increíbles. En Nueva York conoció a Alfredo Gil el Güero y a Chucho Navarro. Estos 2 mexicanos se convirtieron en más que compañeros, fueron como hermanos. Pero también fueron la fuente de sus alegrías más grandes y sus dolores más profundos. ¿Te ha pasado que las personas más importantes de tu vida son las que más te pueden herir? Alfredo Gil tenía un carácter súper fuerte, era el cerebro creativo del grupo. Inventó el requinto y tenía esa visión de hacer algo diferente con los tríos. Chucho Navarro era más tranquilo, el mediador, pero también tenía sus momentos de temperamento. Entre los 3 crearon una química musical increíble, pero humana, demasiado humana. Su círculo íntimo también incluía a Edmund Chester, vicepresidente de CBS Radio, quien los descubrió y los convirtió en embajadores musicales del programa Viva América. Imagínate la emoción de ser elegidos para representar la música latina en 20 países. Y hablando de personas especiales, estaba Malena Peregrina Castañeda, quien se convertiría en el gran amor de su segunda etapa. Malena era una mujer extraordinaria de Puebla, que ya tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Georgina Yoyis y Armando. Estos niños se convirtieron en los hijos del corazón de Hernando. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que casi nadie conoce y que revelan una faceta increíble de este hombre. ¿Sabías que Hernando tenía una obsesión súper emotiva con Carlos Gardel? No era solo que le gustara su música. No. Este hombre coleccionaba todo lo que tuviera que ver con el zorzal criollo. Discos, fotos, recortes de periódicos, pero espérate, que aquí viene lo más impresionante. Tenía fotos del accidente aéreo donde perdió la vida Gardel.
Incluso tenía imágenes de los restos del pasaporte del cantante argentino. ¿Te imaginas el nivel de veneración? En su escritorio, mientras escuchaba discos de Gardel, solía practicar ademanes y poses de su ídolo. Se ponía frente al espejo y trataba de imitar esos gestos tan característicos. Sus viajes fueron transformadores. Las giras por el Caribe, Centro y Sudamérica no eran solo conciertos, eran aventuras humanas. Visitaron Panamá, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil. En cada lugar se encontraba con culturas diferentes, pero el bolero los unía a todos. Una experiencia súper emotiva fue cuando los Panchos se establecieron en México en 1949. La emisora XCW les dio un espacio en el programa Nestlé, se presentaban en el patio y el Teatro Tívoli simultáneamente. Imagínate la presión y la emoción de estar en 3 lugares siendo la sensación del momento. Sus gestos de generosidad no se publicitaban. Ayudaba a muchos músicos jóvenes, les daba consejos, les abría puertas. Era un mentor natural, aunque nunca presumiera de eso. Y si hablamos del corazón, sus romances fueron de película, porque el amor en su vida tenía historias verdaderamente emocionantes. Su primer gran amor fue Manuela, allá en Puerto Rico. Se casaron cuando él apenas tenía 21 años, llenos de ilusiones y sueños. Con ella tuvo a sus 2 primeras hijas, Elga e Ivy Sadarina. Pero ya sabes cómo es esto del corazón cuando uno es joven y tiene ambiciones artísticas. La música lo llamaba desde Nueva York, y las relaciones a distancia en esos tiempos eran súper complicadas. ¿Te imaginas estar casado en Puerto Rico pero viviendo tu sueño musical en Nueva York? Era una situación súper emotiva para todos. Manuela se quedó cuidando las niñas mientras Hernando perseguía su carrera. No sabemos todos los detalles de cómo terminó ese matrimonio, pero se entiende, ¿verdad? El corazón y los sueños a veces van por caminos diferentes. Pero entonces, en 1949, cuando ya los Panchos eran famosos y se habían establecido en México, llegó el verdadero amor de su vida. Se llamaba Clemencia Magdalena Peregrina Castañeda, pero todos la conocían como Malena. ¡Qué nombre tan bonito! Malena era de Puebla, una mujer extraordinaria que ya había vivido sus propias experiencias. Había estado casada antes y tenía 2 hijos, Georgina, a quien cariñosamente llamaban Yoyis, y Armando Saldívar Peregrina. ¿Sabías que cuando Hernando conoció a Malena, inmediatamente adoptó a estos niños como si fueran sus propios hijos? El amor entre Hernando y Malena fue de esos que parecen sacados de una novela romántica. Se casaron ese mismo año de 1949, ambos en segundas nupcias, pero con una madurez emocional que les permitió construir una familia verdaderamente hermosa. Los hijos de Malena pasaron a formar parte desde pequeños de la familia Avilés Peregrina. Y aquí viene un detalle súper tierno. ¿Sabes por qué el famoso bar de Hernando se llamaba Bar Yoyis? Porque le puso el nombre en honor a Georgina, su hija adoptiva. Imagínate el amor que le tenía a esa niña. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emocionantes, porque la vida le tenía preparada una experiencia que nadie se esperaba. El encuentro que cambió todo pasó el 2 de mayo de 1944. Alfredo Gil y Chucho Navarro caminaban por la calle 51 y la 7ª Avenida de Nueva York. ¿Te imaginas la escena? 2 músicos mexicanos vagando por Manhattan, buscando su oportunidad. Y entonces, ¡pum!, se encontraron con Hernando Avilés. Pero no era casualidad, ¿eh? Como dice el dicho, el destino no conoce coincidencias. Hernando venía saliendo de los estudios de Columbia Broadcasting System, donde acababa de terminar una presentación. Gil y Navarro lo invitaron a formar un conjunto musical. Y aquí viene lo increíble, comenzaron a ensayar en las habitaciones de hotel, bajo condiciones súper precarias. Sujetos al calor o frío, sin aire acondicionado, a veces sin calefacción. Esta situación se extendió por meses, incansablemente, tratando de obtener un estilo propio que fuera la llave del éxito. ¿Tú te imaginas estar en esa situación? 3 hombres con talento, pero sin dinero, ensayando en cuartitos de hotel, soñando con conquistar el mundo con su música.
Poco a poco las voces y guitarras se fueron acoplando. Trabajaron en diferentes lugares donde les permitieran presentarse. Eran tiempos súper difíciles, pero ellos estaban seguros del éxito. Y entonces sucedió la magia. Cuando finalmente lograron ese sonido único, esa química perfecta entre las tres voces y las guitarras, nacieron los Panchos. Hernando se transformó en la primera voz fundadora, con ese contratenor aterciopelado, diferente, personal, que imprimió hasta la fecha su sello inconfundible. Pobrecitos, pero qué experiencia tan intensa vivieron juntos. Se entiende por qué ese periodo se conoce como la época de oro de los Panchos, ¿no? Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia, espera que aún hay más sorpresas, porque ahora viene lo que realmente pocos sabían. Una faceta que nadie conocía, pero súper emotiva era su lado empresarial. Cuando Hernando se retiró de los Tres Reyes en marzo de 1966, no fue por falta de éxito o problemas de salud. No. Fue porque ya tenía un imperio de entretenimiento que había construido silenciosamente. El famoso bar Yoyis en Insurgentes y Félix Cuevas era solo la punta del iceberg. Tenía varios clubes nocturnos y restaurantes por toda la Ciudad de México. ¿Te imaginas? El hombre que conquistó corazones con su voz también tenía un talento natural para los negocios. Y aún hay más secretitos del corazón por contar. Resulta que Hernando era un mentor increíble para los músicos jóvenes. Cuando formó los Tres Reyes con los hermanos Raúl y Gilberto Puente en 1958, no solo les dio la oportunidad de sus vidas, sino que los moldeó como artistas. Los Puente eran jovencitos cuando Hernando los descubrió. Gilberto era un requintista maravilloso, y Raúl tenía una voz preciosa. Pero Hernando vio algo más en ellos. Les enseñó no solo técnica vocal, sino cómo conectar emocionalmente con el público. Los convirtió en el último de los grandes tríos. Pero esto no termina aquí. Durante sus años con los Tres Reyes realizaron giras súper exitosas por Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Perú, Colombia, Nicaragua y Nueva York. En cada presentación, Hernando no solo cantaba, también observaba, aprendía, perfeccionaba su arte empresarial. Una faceta súper tierna era cómo trataba a su familia adoptiva. Armando y Yoyis lo adoraban como si fuera su padre biológico. Les pagó estudios, los aconsejó en sus decisiones de vida, los protegió como un papá amoroso. Malena siempre decía que Hernando era mejor padre adoptivo que muchos padres de sangre. La situación se volvió más intensa cuando comenzaron las fricciones dentro de los Panchos, porque entonces las cosas se pusieron súper emotivas. La primera ruptura dramática sucedió en noviembre de 1951, durante una gira por Sudamérica. Estaban presentándose en Chile cuando explotaron las serias discrepancias entre Hernando y Alfredo Gil. ¿Qué pasó realmente? Nunca se supo con exactitud, pero las personalidades fuertes chocaron de manera insuperable. Gil tenía un carácter súper dominante, quería controlar todos los aspectos del trío. Hernando, por su parte, ya era una estrella reconocida y tenía sus propias ideas. ¿Te imaginas la tensión durante esos últimos conciertos en Chile? Cantar juntos mientras por dentro había tanta fricción. Y de repente, ¡pum!, se transformó su vida. Hernando tomó la decisión más difícil de su carrera, abandonar los Panchos en pleno éxito. Se quedó en Viña del Mar para reflexionar y pasar el fin de año. Cuando regresó a México en enero de 1952, lo hizo como solista, con un nombre y un prestigio continental legítimamente ganado. Pero aquí fue donde todo cambió de nuevo. En 1957, coincidiendo con la salida de Julio Rodríguez de los Panchos, Gil y Navarro lo invitaron a regresar. Hernando aceptó, pensando que las cosas habían madurado. Pero no, las incompatibilidades de carácter seguían ahí, latentes. La segunda ruptura fue aún más dramática. Sucedió en Buenos Aires en agosto de 1958. Esta vez fue definitiva, irreversible. Las diferencias entre Gil y Avilés se habían vuelto insuperables, según comentaron años después. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. En lugar de retirarse dolido, Hernando canalizó esa energía emocional para crear algo nuevo.
En octubre de 1958, apenas 2 meses después de la ruptura, formó Los Tres Reyes con los hermanos Puente. Al final, el corazón no se manda, y la ambición artística tampoco. Estas cosas pasan cuando hay personalidades fuertes trabajando juntas, ¿verdad? Para entender mejor hay que saber cómo era la época, porque la industria musical de esos tiempos tenía presiones que hoy casi no podemos imaginar. En los años 40 y 50, los tríos románticos eran el equivalente a las estrellas del pop actual. La presión mediática, las giras interminables, los contratos discográficos, todo eso generaba tensiones enormes entre los artistas. Era diferente en esos tiempos, no había psicólogos para artistas ni managers profesionales que mediaran conflictos. Los cambios que los Panchos generaron en el medio fueron revolucionarios. Antes de ellos, los tríos cantaban de una manera más tradicional. Ellos innovaron con las 3 voces, las 3 guitarras, y ese estilo único que Alfredo Gil desarrolló con el requinto. Hernando fue fundamental en esa revolución, porque su voz le dio la identidad sonora al grupo. La época dorada del bolero también implicaba una competencia feroz entre los artistas. Todos querían ser los Panchos, todos trataban de copiar su estilo. Esa presión constante de mantenerse en la cima, de seguir innovando, de no decepcionar al público, era agotadora. Era comprensible que hubiera esas separaciones tan emotivas. Al final, todos tenemos nuestras batallas internas, y cuando eres una figura pública, esas batallas se magnifican. Y esta fue la vida real de Hernando Avilés, una historia que parece de telenovela pero fue su increíble realidad. Murió el 26 de julio de 1986 en Ciudad de México, aquejado del mal de Parkinson. Pero hay un detalle súper emotivo que pocos conocen. Su enfermedad se agravó después del terremoto de septiembre de 1985, que destruyó algunos de sus negocios. ¿Te imaginas? Un desastre natural que afectó sus últimos meses de vida. Malena, su gran amor, falleció 4 años después, el 23 de agosto de 1990. Hasta el final estuvieron unidos por ese amor que comenzó en 1949. ¿Qué te pareció toda esta experiencia? La vida de Hernando fue pura emoción, llena de encuentros del destino, amores profundos, rupturas dolorosas, pero también triunfos increíbles. Al final, todos tenemos nuestras historias, pero pocos logran tocar tantos corazones como lo hizo él con su voz. La fama no te salva de las experiencias del corazón, y Hernando vivió cada una de ellas con intensidad. Al final, era humano como tú y yo, con sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Si te gustó esta historia, suscríbete y compártela. Nos vemos en el próximo episodio de La Otra Cara de la Fama, donde seguiremos descubriendo las historias más emotivas de nuestros artistas favoritos.